Empezamos por fin la sección sobre JavaScript de este curso de Fundamentos de Programación. En videos anteriores hemos visto las bases de la programación, tanto la parte conceptual como la aplicación de lógica de programación en algoritmos, tanto en pseudocódigo como en diagramas de flujo. Ahora vamos a poner en práctica nuestra lógica de programación mediante un lenguaje como JavaScript. Este no es un curso de JavaScript, no voy a centrarme en los detalles del lenguaje, ni me voy a preocupar en si creo la variable como var, como let, ni nada a profundidad, sino que vamos a centrarnos en lo básico de su sintaxis para darle vida a nuestro pseudocódigo. Por acá en una tarjetica voy a dejar los videos sobre los algoritmos que ya realizamos, ya que en los videos está el análisis de los problemas, y aquí vamos a transformar ese pseudocódigo al proceso lógico con el lenguaje de programación. ¿Listo? Entonces iniciemos. Hola, ¿qué tal? Comenzamos este nuevo módulo del curso. Ya hicimos toda la parte de conceptualización, hicimos la parte también de algoritmia con pseudocódigo y con diagrama de flujo. Y ahora es el turno de conocer un poquito los lenguajes de programación y empezar a pasar esos pseudocódigos a un lenguaje con la sintaxis y ya un proceso de compilación. Para iniciar vamos a conocer lo que es un poquito de JavaScript. No vamos a profundizar en el lenguaje, esto no es un curso de JavaScript, simplemente lo vamos a utilizar como un medio para probar nuestros algoritmos y para empezar a practicar y desarrollar nuestra lógica de programación. Por esa razón no vamos a conocer mucho del lenguaje, simplemente es como la generalidad y lo básico que queríamos saber. De entrada, pues JavaScript es un lenguaje de programación que es muy popular en la actualidad y permite desarrollar programas que se ejecutan directamente en las páginas web. En el software hay diferentes tecnologías. Tenemos tecnologías móviles, tenemos tecnologías web y tenemos tecnologías de escritorio o standalone. Esas de escritorio son, por ejemplo, Office. Nosotros instalamos Office en el computador. Todo el software que ustedes instalan en el computador, que tienen que darle siguiente, es un software de escritorio. Un software web o sistema de información web son todos los que hacen uso de internet y accedemos básicamente por una URL y toda esa lógica de negocio se procesa en otro computador que sería el servidor. Y una aplicación móvil básicamente son aplicaciones que nosotros descargamos a nuestro dispositivo. ¿Listo? JavaScript se ejecuta directamente en las páginas web, o sea que está más enfocado a la parte web y nos permite agregar funcionalidades a esas páginas, haciéndolas más dinámicas y pudiendo vincular lógica de programación para resolver problemas de negocio o simplemente para enriquecer la interfaz gráfica. Cuando digo lógica de negocio me refiero a solucionar problemas en torno a la necesidad o el software que queremos desarrollar. Si nos piden un software para una clínica veterinaria, el negocio gira en torno a lo que es una clínica veterinaria. Entonces a eso me refiero. Y pues enriquecer la interfaz gráfica me refiero a, por ejemplo, con JavaScript podemos hacer validaciones a los formularios, podemos hacer formularios dinámicos, podemos poner efectos y mejoras en general de la interfaz. Actualmente existen muchas librerías y un framework que están basados en JavaScript, por eso su popularidad y por eso ya digamos que el tamaño a nivel de comunidad que existe detrás de este lenguaje. Y cuando hablo de librerías o framework, me refiero a que las librerías son un conjunto de clases o funciones que se pueden usar al momento de programar. ¿Sí? Si nosotros tenemos un proyecto en el que estamos desarrollando algo, yo puedo utilizar librerías de otra persona para complementar mi desarrollo. Y esas librerías básicamente son como los archivos que nosotros estamos generando, en los que ponemos algoritmos que cumplen con cierta función y otra persona puede usarlos. Asumamos que vamos a crear un programa para realizar operaciones matemáticas. Ustedes crean el programa, lo desarrollan, de ahí sale la librería y si yo necesito realizar alguna operación matemática, lo que hago es utilizar la librería, ustedes desarrollan y yo ya no tendría que programar esa operación matemática ya que ustedes la hicieron. Yo simplemente la voy a utilizar. Entonces eso básicamente son como las librerías. Y los frameworks se conocen como un marco de trabajo. Estos vienen como una guía o una herramienta para utilizar nuestros proyectos, brindándonos conceptos y brindándonos librerías que nosotros podemos utilizar, agilizando básicamente el desarrollo del proyecto y muchas veces mejorando la calidad del software. Por ejemplo, yo necesito hacer una interfaz gráfica. Puede que me demore 3 horas haciendo la interfaz gráfica o haciendo una cantidad de interfaces. Con un framework yo me puedo demorar mucho menos, póngale 5 minutos, depende obviamente de la necesidad que vamos a realizar. Entonces obviamente va a agilizar bastante el tiempo y al ya venir con librerías, ya venir con código, ya venir con funcionalidades desarrolladas, pues puede mejorar la calidad de mi sistema y puede mejorar obviamente la agilidad con la que le desarrollo. Ejemplo de librerías o framework pueden ser Angular, pueden ser React, puede ser jQuery, que son elementos muy populares en la actualidad cuando estamos hablando de desarrollo web y que son basados obviamente en JavaScript. Como mencionamos, JavaScript se ejecuta en las páginas web. Entonces yo lo que tengo acá es una página HTML. Asumo que ustedes ya conocen qué es una página HTML y conocen al menos algo sobre las etiquetas. En este caso aquí podemos ver que tenemos la etiqueta HTML con su respectivo cierre. Tenemos la cabecera y tenemos el cuerpo. En el cuerpo del documento HTML vamos a tener los scripts. Esos scripts van a ser los algoritmos en JavaScript. Como les mencioné, asumo que ustedes ya conocen algunos conceptos. Si no conocían el término framework, si no conocían el término librería, es supremamente importante que empiecen a investigar
y que empiecen a profundizar un poquito más en esos términos, ya que en el fundamento de programación también se incluye esos conceptos que más adelante van a tener que utilizar. Listo, lo mismo en la parte de HTML. Nosotros no vamos a crear páginas web directamente, simplemente vamos a arrancar con esa plantilla y dentro del script vamos a ejecutar nuestros algoritmos. Vamos a hacer nuestro primer ejemplo en JavaScript. Lo primero que tenemos entonces es un archivo, lo vamos a trabajar directamente en los de Path++, y el archivo se llama ejemplo.html. Listo, yo ya lo tengo guardado en una carpeta, un directorio de mi computador, y acá está ejemplo.html. La estructura es muy básica, simplemente estamos trabajando en una página HTML, tenemos la etiqueta HTML que abre acá y que cierra, y por dentro tenemos la cabecera y tenemos el cuerpo. En la cabecera tenemos este meta charset UTF-8 que es simplemente para indicarle al navegador que vamos a trabajar con este tipo de codificación y no nos moleste por algunos caracteres especiales o caracteres pues que nos reconozca bien. Y tenemos la etiqueta título en el que vamos a poner el nombre de nuestra página como tal. Listo, esto básicamente es cultura general en el tema pues de HTML. Y en el body va a estar todo el cuerpo de nuestra página. Si vamos a crear un formulario, va a estar dentro del body. Pero como les mencioné, nosotros no vamos a trabajar HTML, vamos a trabajar es JavaScript. Por eso simplemente nos vamos a concentrar en estas etiquetas script. Script que abre y script que cierra. Dentro de esto vamos a poner todos los algoritmos y los códigos que vamos a empezar a procesar. Esta no es la única forma que tenemos para hacerlo. También podríamos crear un archivo JavaScript aparte y simplemente aquí hacer el llamado a ese archivo, pero pues lo vamos a hacer así por facilidad y para que ustedes entiendan más fácil el concepto. En JavaScript tenemos una sintaxis específica, es un lenguaje muy fácil, no es tan verboso, no es como tan estricto como otros lenguajes de programación como Java por ejemplo, que tiene unas reglas mucho más marcadas. Por ejemplo, no vamos a trabajar con tipos de datos específicamente. Recordemos que en un algoritmo nosotros poníamos que teníamos un dato entero, digamos entero de edad, y teníamos un dato de texto que fuera mensaje. Les expliqué que debemos poner el nombre de la variable y debemos poner el tipo de dato de la variable. JavaScript no nos obliga a hacer eso. JavaScript simplemente con que nosotros pongamos la palabra var es suficiente. Con var ya sabemos que eso es una variable. Si nosotros no ponemos var, igual él reconocerá que es una variable, pero tiene otro significado dentro del lenguaje, que serían variables globales para toda la aplicación. Eso tiene, digamos que, una razón de ser y también tiene unas implicaciones que no aplica pues conocer en este momento. Por ahora es importante conocer que vamos a empezar a declarar todas nuestras variables y le vamos a poner var. No es obligatorio poner el tipo de dato. Sin embargo, sí existe el tipo de dato asociado a las variables. Y el tipo de dato depende del valor con el que nosotros definamos esa variable. Si yo le digo que la variable es 5, entonces esa variable es de tipo entera. Si yo le digo que la variable es 5.5, ya va a ser de tipo flotante o de tipo punto decimal. Y si le digo que por ejemplo la variable va a ser 2 como un texto, entonces JavaScript interpreta que esta variable es de tipo texto. Listo, todo depende de cómo la asignemos o cómo la inicialicemos. Vamos a hacer entonces un ejemplo rápido. Vamos a poner aquí que tengo la variable nombre y yo puedo decir entonces que nombre es igual a Cristian. Si yo quiero imprimir ese valor de Cristian, tengo diferentes formas. Puedo hacerlo directamente en la página escribiendo document.write y simplemente aquí puedo poner el nombre de la variable. Listo, que en nuestro caso también se llama nombre. Si yo guardo esto y le doy doble clic a mi página ya en el directorio, entonces automáticamente carga y se muestra Cristian. Si quisiéramos poner un título a la página, aquí en el body voy a utilizar una etiqueta HTML que se llama H1. Siempre abro la etiqueta y la cierro. Y acá voy a escribir primer ejemplo. Le doy guardar y actualizo acá. Ya tendría primer ejemplo y Cristian. Este primer ejemplo sale directamente de HTML, mientras que Cristian está procesado desde el script. Y para que se pueda imprimir acá utilizamos el document.write. Si yo quisiera que Cristian también saliera del tamaño del primer ejemplo, entonces podría utilizar este document.write, lo puedo poner acá al inicio y acá escribir dentro de comillas H1 y luego cerrar al final y poner el cierre de H1. Así todo lo que yo tenga acá va a estar con tamaño H1. Si yo guardo esto y actualizo, ya tendríamos Cristian de ese tamaño. Si está muy grande, entonces podemos jugar con el H2 y cerrar el H2
y ya vemos que se actualiza lo que está simplemente por dentro. Otra manera de imprimir la información puede ser mediante la consola, poniendo console.log, y dentro de los paréntesis voy a poner el nombre es, dos puntos, y concatenar la variable nombre. Si yo guardo esto y actualizo, acá no me muestra ninguna información, ya que la consola debo mostrarla. Debo abrirla primero, le digo herramientas, desarrollador web, y por acá dice consola web. Y aquí ya está en la consola, el nombre es Cristian. Si hago alguna actualización, cuando actualice, ya obviamente sería Cristian David, y aquí aparecería el nombre de Cristian David. La otra forma de mostrar los datos sería mediante un alert. Entonces voy a ponerle alert, y dentro de alert puedo poner el mensaje que yo quiera. Entonces diré el nombre en el alert es más nombre. Guardemos, y al actualizar ya se presenta la información y ya tenemos esta ventana emergente que dice el nombre en el alert es y el valor de nombre. Si yo quisiera ingresarle datos a mi sistema, no quemarlos directamente acá, entonces puedo utilizar otra herramienta. Puedo utilizar, en vez de darlo directamente, la palabra prompt, y dentro de paréntesis solicitar el ingreso de datos. Puedo decir ingrese el nombre. Si actualizamos toda nuestra página, ya nos va a decir ingrese el nombre. Voy a ingresar Juan Camilo. Al darle a aceptar, ya tenemos que el dato es Juan Camilo, luego imprime en la consola el nombre es Juan Camilo, y luego imprime en el alert el nombre es Juan Camilo. ¿Listo? O sea que este en sí representa como el lea de nuestros algoritmos. Acá tengo la variable y acá estoy diciéndole lea, y al momento de darle lea se actualiza o se almacena directamente en la variable que está asociada. Como vimos, este prompt entonces me permite ingresar información a nuestro sistema. Sin embargo, esa información siempre que se ingrese va a ser en términos de texto. Si yo quisiera pedir un número y lo hago de esta manera, sería básicamente un texto. Para poder procesar un número tenemos que hacer una conversión o una transformación. Veamos básicamente el ejemplo para que entendamos el concepto. Yo puedo poner acá dos variables, var n1, n2, y puedo decir que n1 va a ser igual a esto mismo. Voy a decir que ingrese número 1, y luego voy a decir n2, ingrese número 2, y luego voy a decir que tengo una variable que se llame suma, donde suma va a ser igual a n1 más n2, y en un alert voy a imprimir el valor de la suma. ¿Listo? Guardemos esto, actualicemos y dice ingrese el nombre Pepe, ingrese el número 1, voy a ingresar el 5, voy a ingresar el número 2, ingresaré el 3. Se supone que la sumatoria de 5 y 3 debe dar 8, pero cuando yo lo voy a aceptar, en el alert me sale 53. Esto es por lo que les mencioné. Él recibió con este prompt el número 5 como una cadena de texto y el número 3 como una cadena de texto. Por lo tanto, al sumar, lo que estamos realizando es una concatenación de cadenas de texto. Debemos es convertirlo a dato numérico para que pueda hacer la operación matemática. Le vamos a aceptar, pues él continúa hasta que termina nuestro algoritmo. Para hacer entonces la conversión, lo que debemos hacer es poner antes del prompt la palabra parse int, y dentro de los paréntesis debemos poner todo el prompt. Esto me va a traer la información de texto y me la va a convertir a un dato entero. Si quisiera un dato decimal, entonces sería lo mismo. Parse, pero no int, sino parse float, y dentro de los paréntesis tendríamos ya el dato de entrada. Y ahora sí, cuando yo haga la operación, el alert me debe imprimir la información que yo necesito. Démosle a guardar, y si yo actualizo, entonces ya me dice nombre, Juan, número 1, pongámosle el 5, número 2, pongámosle un 2.5. Lo voy a aceptar, y ya me diría entonces que la suma es 7.5. Y continuaría mi algoritmo sin problemas. También es importante que conozcamos que el log no solamente cumple la función de imprimir acá en consola. Si yo tengo, por ejemplo, otro document.write, voy a imprimir el número 1 es, dos puntos, y le pongo num1. Al yo guardar y al querer actualizar, ingreso el nombre, Juan,
número 1 le voy a poner 5, número 2 le voy a poner 3, muestra 8, y cuando yo imprimo, en la consola me aparece un error. Me está diciendo que número 1 no está definido, ya que efectivamente num1 no es una variable. La variable es n1, por lo tanto, la consola me permite mostrar esos errores que tenga mi algoritmo. Si nosotros no tenemos la consola abierta y acá vemos que no pasa absolutamente nada, lo ideal es abrirla para verificar si de pronto hay un error que arroja el sistema. Por último, debemos tener en cuenta que todo lo que nosotros imprimimos con el document.write se está imprimiendo en la página web, o sea que está interpretando código HTML. Es decir, si yo copio esto, le voy a decir que imprima el número 2 y que imprima la suma, que sería suma. Guardemos y actualicemos. Nombre Pedro, número 1 4, número 2 2. Y al darle a aceptar, vemos que la información me la está mostrando en una sola línea, ya que el formato HTML nos solicita que si queremos imprimir en varias líneas, debemos concatenarle la etiqueta BR y de esa manera ya podríamos dar un salto de línea o un enter a nuestro mensaje. Entonces esto lo vamos a hacer para todos. Vamos nuevamente a guardar, vamos a actualizar, nombre Cristian, número 1 8, número 2 23, 31, Cristian, y ya tendríamos la información en nuestra página web. Bueno, con eso creo que ya hicimos un resumen rápido sobre las diferentes características que podemos trabajar con el lenguaje. Ya vimos las cosas principales de la conversión y cómo trabajar con variables, cómo imprimir y cómo ingresar datos, y ya estaríamos listos para probar los pseudocódigos con JavaScript. Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer el primer ejercicio de pseudocódigo, el de la estructura secuencial. Y lo que voy a hacer es comparar este pseudocódigo que tengo acá, que es un lenguaje, digamos, natural, obviamente técnico, a el lenguaje de programación JavaScript que voy a trabajar directamente desde acá. En JavaScript tengo la estructura, ya tenemos la plantilla pues que les conté que debemos tener. Tengo simplemente un h2 el enunciado, tengo un hr para sacar una línea que se ponga debajo del enunciado, y tengo el script donde vinculé el document.write h2 para que todo lo que se imprima esté en ese formato. Acá voy a empezar a hacer mi algoritmo, ¿listo? Pero entonces mi algoritmo lo voy a hacer con base a la lógica que ya tengo desarrollada acá. Entonces empecemos a comparar. Primero nos piden obviamente que le damos 3 notas y que calculemos e imprimamos el promedio de ellas. Para eso ya tengo el inicio y final, que esto de acá representaría este script que abre y este final representaría este script que cierra. La declaración de variables tenemos entonces nota 1, nota 2, nota 3 y el promedio. Recordemos que para declarar nuestras variables vamos a poner la palabra var y empecemos a poner entonces nota 1, nota 2, nota 3, y el promedio. Ya sabemos que eso va a ser numérico porque al momento de ingresar la información lo vamos a ingresar en términos decimales. Luego tenemos acá la línea que nos pide que por favor ingresemos las notas. Para eso vamos a utilizar el prompt. Y vamos a poner un mensaje por cada nota, ya que el prompt viene acompañado del mensaje correspondiente. Entonces pondremos, primero, para la nota 1, voy a decir que debo solicitar prompt, y entre los paréntesis, por favor, ingrese la nota 1. ¿Listo? Y recordemos que este dato que yo voy a ingresar no va a ser un dato de texto, sino que va a ser un dato numérico. Entonces voy a hacer la transformación y voy a decir parse floats, y dentro de los paréntesis, voy a poner, por favor, ingrese la nota 1. Para la nota 2 va a ser exactamente igual. Nota 2 va a ser igual a parse floats. Y dentro de parse floats, prompt, por favor, ingrese la nota 2. Y lo mismo sería para la nota 3. Entonces simplemente lo copio. Nota 3 y acá sería nota 3. Ya teniendo todas las notas, después de esto voy a calcular el promedio. Y el promedio va a ser igual a la sumatoria de las diferentes notas. Entonces ya tengo acá nota 1 más nota 2 más nota 3 y todo va a estar dividido en 3. Y luego simplemente imprimimos el promedio de las notas es más prompt. Eso lo podemos imprimir, como ya sabemos, con un document.write y el mensaje correspondiente. Vamos a poner el promedio de las notas es, y le concatenamos prompt. O también podríamos imprimirlo en un alert y este mismo mensaje. Listo, entonces hasta aquí ya tenemos nuestro algoritmo con lenguaje de programación y tenemos acá nuestro algoritmo con pseudocódigo. Ya ustedes pueden comparar y se pueden dar cuenta que es muy similar. Lo que cambia es la sintaxis y la forma en la que estamos procesando los datos.
Aquí simplemente con el lea estamos asumiendo que lo que ingresa el usuario se almacene en la variable correspondiente. En este caso, el prompt lo que hace es eso, leer la información y con el igual lo almacenamos en cada variable. La fórmula matemática es la misma y el imprime pues ya utilizamos la forma de imprimir del lenguaje de programación. Si guardamos esto y probamos aquí en nuestra página, ya tendremos entonces el mensaje del enunciado, tenemos el HDR acá y tenemos por favor ingresa la nota 1. En la nota 1 vamos a ingresar 4, nota 2 voy a poner 2.5 y nota 3 voy a poner 3. Al darle enter dice que el promedio de las notas es 3.16 y lo mismo acá nos muestra por el document.write. En la consola no imprimimos nada, pero vamos a dejarla ahí en caso de que tengamos algún error y no lo pueda mostrar. Si yo quisiera empezar a modificar y decirle que acá no solamente me muestre el promedio, sino que me muestre cada nota, entonces simplemente podría poner acá y podría escribir document.write y el mensaje correspondiente. Entonces yo diría nota 1 es igual más la nota correspondiente que acabo de ingresar y le voy a concatenar también un salto de línea y esto mismo lo haría para cada una de las notas. Nota 2, voy a quitar el alert ya que solo quiero que me muestre en pantalla. Guardemos y al actualizar tenemos ingresa nota 1, vamos a ingresar 3 y como vemos me arroja un error, dice que document.write no es una función. Entonces quiere decir que acá tenemos un inconveniente y es que me equivoqué y le puse white. Tiene que ser .write. Listo, en cada una de las líneas. Ahora sí, al guardar y al hacer la prueba, vamos a ingresar 3, 3, 5 y ya tenemos nuestro algoritmo funcionando. Vamos a hacer entonces el segundo ejercicio, la estructura secuencial. Ese ejercicio corresponde al algoritmo que recibe como entrada el sueldo de una persona y las horas extras trabajadas. Luego de imprimir el sueldo total, teniendo en cuenta que cada hora extra vale 3.000. ¿Listo? El pseudocódigo que teníamos hecho es el siguiente. Ya tenemos las variables declaradas, tenemos un sueldo base, cantidad de horas extras y sueldo total. Y además teníamos el total de las horas extras. Acá nos piden que ingresemos el sueldo base, que ingresemos la cantidad de horas extras y luego tenemos esta fórmula y esta fórmula para calcular el sueldo total hasta que al final lo imprimimos. Realmente no tiene mayor grado de complejidad, entonces vamos a empezar a hacerlo acá. Inicialmente tenemos las variables var, que sería sueldo base, coma, cantidad horas extras, coma, sueldo total y tenemos total horas extras. Luego nos pide el sistema que ingresemos el sueldo base. Le vamos a decir que sueldo base va a ser igual a parse float y dentro de parse float vamos a tener un prompt donde decimos ingrese el sueldo base. De la misma manera vamos a leer la cantidad de horas extras. Entonces aquí sería ingrese la cantidad de horas extras y eso estaría almacenado en la variable cant horas extras. Ya teniendo entonces las variables de sueldo base y cantidad de horas extras inicializadas, vamos a aplicar la primera fórmula que sería total horas extras que sea igual a la cantidad de horas extras por 3.000 y luego el sueldo total va a ser igual a el sueldo base más el total de las horas extras y eso tendríamos que imprimirlo en un document.write donde indicamos que el sueldo total es más el sueldo total. También podríamos crear otro mensaje que al momento de yo ingresar el sueldo base, entonces lo imprima. Vamos a decir sueldo base y también la cantidad de horas extras trabajadas. Vamos a guardar esto y vamos a probar entonces nuestro algoritmo. Vamos a actualizar. Ya indica, ingresa el sueldo base, vamos a ingresar un sueldo base de 100.000. La cantidad de horas extra, vamos a decir que trabajamos 3 horas extras, que multiplicado por 3 daría 9.000. Y al final nos dice que el sueldo total es 109.000. Ya sabemos que esto sale en una sola línea, pues nos faltó concatenar el BR para el salto de línea. Lo ponemos acá, lo ponemos acá y lo ponemos acá. Actualicemos nuevamente, sueldo base 200.000, 2 horas extras y ya finalizamos nuestro algoritmo. Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer el primer ejercicio sobre condicionales simples. Vamos a atacar este enunciado que nos dice que teníamos unos descuentos del 50% en compras mayores a 100.000 pesos, ¿sí? Para la tienda Mis Zapatos.
Acá ese pseudocódigo, básicamente teníamos el dato de entrada, que era el valor de la compra, teníamos una variable de descuento, una variable de valor final, y la pregunta condicional simple, donde decíamos si el valor de la compra era mayor o igual a 100.000. Si esto era verdad, se hacía el descuento del 50%, se imprimía cuál era el descuento y al final imprimíamos cuál era el valor de la compra. Ya tenemos entonces acá nuestro archivo HTML en el que tenemos la estructura del JavaScript y vamos a empezar a construirle acá. Inicialmente nos dice que debemos tener las variables numérico, valor de la compra, descuento y valor final. Entonces tenemos var, valor de la compra, coma, descuento, coma, valor final. Luego tenemos un mensaje donde nos dice que ingrese el valor de la compra y posteriormente la lectura del valor. Entonces vamos a decir que el valor de la compra es igual a un parse float y dentro del parse float tenemos un prompt que dirá ingrese el valor de la compra. Listo, con esto ya estamos haciendo la lectura del valor de la compra. Luego vamos a declarar la variable descuento igual a 0 y el valor final va a ser igual al valor de la compra. Listo. Las condiciones aquí en JavaScript son básicamente las mismas, la misma estructura del pseudocódigo. Lo único que va a cambiar es el nombre de la condición. En pseudocódigo lo manejamos como si, acá lo vamos a manejar como if. Listo, if va a ser esa palabra reservada del lenguaje que nos va a permitir preguntar si esa condición se cumple. Listo, es lo único que va a cambiar. Y se maneja así en muchos lenguajes de programación, no solamente en JavaScript. Y la pregunta es simplemente, si valor de la compra es mayor o igual a 100.000, ya podríamos hacer la lógica correspondiente, que sería básicamente lo mismo. Vamos a decir que descuento es igual al valor de la compra por el 0.5 que equivale al 50%. Luego diremos que valor final es igual al valor de la compra menos el descuento. Y luego diremos que imprima, mediante, puede ser un alert o puede ser directamente en pantalla. Vamos a hacerlo en pantalla. Que imprima que se aplicó un descuento del 50%. Equivalente a 2 puntos más el descuento que acabamos de tener. Y vamos a imprimir también, al momento de haber ingresado el dato, vamos a imprimir entonces en otro document.write. ¿Qué fue lo que ingresamos? Vamos a decir que imprima valor compra más el valor de la compra, simplemente para mostrarlo en pantalla. Y luego vamos a imprimir aquí que se hizo el valor final. Listo. Vamos a guardar esto. Y yo por acá ya tengo entonces mi página en funcionamiento. Vamos a actualizarla. Y ya nos dice, ingresa el valor de la compra. Vamos a ingresar una compra de 200.000. Nos dice que el valor de la compra es 200.000 y se aplicó un descuento del 50% equivalente a 100.000, que el valor final es 100.000. Vamos a organizar esto, vamos a decirle aquí que tengamos un salto de línea para que se vea un poco más, digamos que mejor, se vea más estético. Y por acá también vamos a poner salto de línea y aquí también, aunque aquí pues ya no lo necesitaríamos. Vamos a guardarlo y volvamos a actualizarlo. Vamos a ponerle 100.000. Dice que el valor de la compra es 100.000, el descuento es de 50, que vale 50.000 y el valor final es 50.000. Perfecto, vamos a hacer nuevamente, digámosle 80.000 y dice valor de compra 80.000, valor final 80.000. O sea que nuestro algoritmo está funcionando bien, ¿listo? Aquí también algo que había mencionado y que hice en otros ejercicios es que declaramos una variable valor final que se comporta con el mismo valor del valor de compra y luego esa variable se cambia. Listo, para imprimirla acá. En otro video había explicado que yo pude simplemente reutilizar la misma variable, es decir, no trabajar con valor final. Vamos a borrarla. Borremos valor final, borremos esta línea y en vez de tener valor final igual a valor compra menos descuento, podríamos haber puesto valor compra es igual a valor compra menos descuento y al final imprimir valor compra. ¿Listo? Ahí lo que estamos haciendo es reutilizar la misma variable. Cuando valor compra tiene un valor que el usuario ingresa acá, si esto se cumple, ese valor se va a sobreescribir con el resultado de la operación. Y de esa manera ya no tenemos que haber creado una variable adicional. Vamos a actualizar y vamos a probar. Pongamos 100.000. Efectivamente, el sistema funciona normal. Pongamos ahora 20.000. El sistema funciona normal.
ya que reutilizamos la misma variable. Vamos a realizar el segundo ejercicio de la estructura condicional simple. Aquí lo que nos piden es básicamente el algoritmo que solicita un número y validar si este es negativo. Si este número es negativo, entonces lo debe convertir a positivo, lo debe imprimir. ¿Listo? Con ese algoritmo a simple vista nos damos cuenta que es muy sencillo. Tenemos simplemente la validación, esta operación y el dato de imprimir. Eso así como parte de la lógica como tal. Vamos a hacerlo entonces aquí en nuestro espacio JavaScript. Nos piden entonces que tengamos una variable que es entera. Vamos a llamarla num. Ya sabemos que va a almacenar un dato numérico. Y vamos a decirle que ese num va a ser igual a un parseInt, porque vamos a pedir un dato entero, y dentro de ese parseInt tenemos un prompt que tendría entonces el ingrese un número. Listo, ya tenemos entonces acá la lectura de la variable y vamos a preguntar si el número es menor que 0. Entonces sería if número es menor que 0 y nuestro bloque. Si esto es verdad, diremos que número es igual a número por menos 1. Sí, veamos que estamos reutilizando la misma variable. Y al final vamos a decir que en un document.write imprimamos el valor. El número es más num. Probemos entonces nuestro algoritmo. Vamos a actualizar y dice ingresa un número. Vamos a ingresar un menos 8. Efectivamente imprime el número es 8. Actualicemos, ingresamos un 7. El número 7. O sea que la operación la está realizando sin problemas. Y como se puede apreciar, es una estructura condicional simple, ya que no tenemos un bloque si no. Simplemente, si esto es verdad, entra acá y continúa. Pero si esto es mentira, se salta todo este proceso y continúa. Ahí vemos claramente la estructura de condicional simple. Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer entonces el primer ejercicio de la estructura condicional doble. Para este caso vamos a repetir entonces el enunciado de la tienda de mis zapatos, solo que recordemos que le agregamos una nueva validación. Dice que hay un nuevo descuento del 10% en compras normales. En la estructura anterior lo que hacíamos era simplemente decir que si la compra era mayor o igual a 100.000, entonces haría un descuento del 50%. Si no, entonces simplemente se pagaba exactamente lo mismo. En este caso ya tenemos la estructura doble. ¿Listo? Tenemos que agregarle el bloque si no a esta condicional para que al final podamos validar este descuento en nuestro algoritmo. Entonces es muy sencillo. Simplemente, así como en el pseudocódigo tenemos el si no y luego el bloque, en nuestro código fuente vamos a poner la palabra else. ¿Listo? Este else representa el si no. Y acá vamos a empezar a hacer entonces el resto de lógica. Nuestra lógica dice que hacemos un descuento del 10%. ¿Listo? Y el resto del algoritmo es exactamente igual. Acá sería 10%. Solo que la única diferencia es que tenemos este bloque si no en esta sección. Si vamos a guardar acá y vemos entonces nuestro algoritmo, ejecutémoslo, digamos ingresa el valor de la compra. El valor de la compra es 100.000. Tenemos el descuento del 50%, o sea que todo está bien. Y si ingresamos acá y damos el valor de la compra, le decimos 80.000, dice que se aplicó el descuento del 10%, equivalente a 8.000, y al final esto es lo que debe pagar el usuario. Luego entonces la función de esta estructura condicional doble, ya que si esta condición se cumple, haría todo esto, y si no se cumple, haría lo que el si no determine. Continuando con la estructura condicional doble, vamos a hacer este ejercicio en el que nos dicen que un algoritmo que debe validar si una persona es mayor o menor de edad. Dice que tengan en cuenta que una persona es mayor a partir de los 18 años. Entonces es muy sencillo. Vamos a tener la variable edad, que va a arrancar inicialmente, puede ser en 0, porque esa edad vamos a pedírsela al usuario. Entonces le vamos a decir que edad es igual a parseInt y dentro el prompt donde le pedimos ingrese su edad. Vamos a hacer también acá una variable nombre para también solicitar el nombre al usuario. Entonces le diremos nombre es igual a prompt, le decimos ingrese su nombre. Recuerden que no tenemos que hacer ninguna conversión, ningún parseo ahí, ya que el prompt recibe el dato de tipo cadena y esta variable queremos que sea de tipo cadena. Ya ingresamos los datos del nombre y edad y ahora vamos a preguntar si
nuestra edad es mayor o igual a 18, ya que nos están diciendo que la persona es mayor de edad a partir de los 18 años, o sea que incluye los 18. Si le dijéramos solamente mayor, entonces una persona que tenga 18 años no sería considerada mayor de edad, ya que 18 no es mayor a 18, mientras que mayor o igual sí lo incluye. Si eso es así de verdad, entonces vamos a decir que imprima document.write, vamos a decir que la persona, entonces diremos nombre más, le concatenamos, es mayor de edad. Pero si eso es falso, vamos a decirle else, imprimiremos document.write nombre es menor de edad. Aquí ya estamos haciendo dos caminos, dos posibles flujos para nuestro algoritmo. Y listo. Entonces guardar, actualicemos y decimos ingreso nombre, Cristian, ingreso de edad 29, Cristian el mayor de edad, perfecto. Ahora vamos a decir Julie, vamos a decir que la edad es 19, dice que Julie es mayor de edad, excelente. Ahora vamos a decir Pedro, y Pedro tiene 15 años, entonces dice que Pedro es menor de edad. Aquí ya vimos que nuestro algoritmo comportó de dos formas diferentes dependiendo de la condición. Vamos a hacer los ejercicios sobre la estructura condicional anidada. En este caso, nuestro primer ejemplo nos pide crear un algoritmo que le da dos números reales y que determine cuál de ellos es el mayor, cuál es el menor o si los números son iguales. Recordemos que aquí ya tenemos tres posibles flujos: cuando es mayor, cuando es menor o cuando son iguales. Por ende necesitamos hacer más de una condición. Y en el pseudocódigo tenemos esto. Tenemos ya la solicitud de los datos y la primera pregunta que decía si el número 1 era mayor que el número 2, y si era verdad, pues el mayor era el número 1. Pero si no, en el bloque del condicional doble encontramos una segunda pregunta, en la que preguntaba ahora si el número 2 era mayor que el número 1. Y si era verdad, pues imprimíamos que el 2 es mayor. Pero si no, ahora imprimía que eran iguales. Ya tenemos entonces tres caminos diferentes. En JavaScript básicamente es exactamente igual. Ya vemos que tenemos entonces simplemente la variable número 1 y la variable número 2, que se van a solicitar. El número 1 es igual a un parse int, vamos a decir que simplemente ingresamos enteros, le decimos prompt y solicitamos ingrese el número 1. Ya lo estamos solicitando y leyendo a la vez. Luego decimos número 2 es igual a ingrese al número 2. Y después la pregunta sería si número 1 es mayor que número 2, entonces aquí vamos a imprimir en un document.write, diremos el número 1 es mayor que el número 2, aunque aquí podemos concatenarlo, decirle num1 más es mayor que más num2. En caso de que esto sea falso, de que el número 1 no es mayor que el número 2, entonces vamos a decir en el bloque else que si ahora el número 2 es mayor que el número 1, entonces imprimimos el número 2 es mayor que el número 1. Y al final, en caso de que no sea ni mayor ni que sea igual, podemos poner en otro bloque else simplemente número 1 es igual a número 2. Vamos a probar entonces el algoritmo, voy a guardar acá y actualicemos. Ingresa el número 1, vamos a ingresar un 8. Ingresa el número 2, vamos a ingresar un 6. Efectivamente, 8 es mayor que 6. O sea que esta condición se cumple, imprime esto y automáticamente saltamos al final. Vamos a hacerlo nuevamente. Vamos a ingresar ahora que el número 1 es el 6 y el número 2 es el 8. Vuelve a imprimir 8 es mayor que 6. Efectivamente, ya el algoritmo está funcionando. Sin embargo, para que quede un poquito más claro, diremos acá entonces un primer mensaje para saber que nos metimos a este bloque. Que diga, número 1 es mayor. Y aquí, otro mensaje para que nos metamos en este bloque, que diga, número 2 es mayor. Y al final, ponerle acá, que diga, son iguales. Voy a guardarlo y volvamos. Entonces, 8, 6... número 1 es mayor, 8 es mayor que 6. Eso está bien. Pongámosle acá un espacio, pongámosle acá un espacio, pongámosle acá un espacio. Ahora, digamos 2 y digamos 10. Número 2 es mayor,
10 es mayor que 2. Perfecto. Ahora vamos a decirle 5 y vamos a decirle 5. Son iguales, 5 es igual a 5. Como vemos, el algoritmo está funcionando sin problemas y ya tenemos acá 3 posibles caminos que nuestro sistema va a tomar. ¿Listo? También hemos mencionado que este último camino se hace por descarte, ya que si esto no se cumple y esto no se cumple, entonces debe ser esto de acá. No habría necesidad de hacer una tercera pregunta, porque muchas personas podrían haber preguntado lo siguiente. Podrían haber dicho, si número 1 es igual a número 2, haber puesto el bloque y tener, digamos, que el tercer camino. Esto sería exactamente lo mismo. Yo puedo poner acá 6, 6 y daría correcto, son iguales. Pero realmente esta operación acá, esta condición, sobraría. Ya que si esto no es y eso tampoco, tiene que ser esto de acá. Ya que solamente nos están pidiendo 3 opciones de respuesta. Ya vimos que la estructura condicional doble nos permite dar solución a un problema donde teníamos diferentes opciones de respuesta o diferentes flujos o caminos a seguir en nuestro algoritmo. En el ejemplo anterior hicimos fue esto, determinar si un número era mayor, si era menor o si eran iguales, ¿cierto? Ya tenemos aquí entonces 3 posibles caminos. Sin embargo, muchos de ustedes pensarán, bueno, yo podría hacer eso también con una estructura condicional simple. ¿A qué me refiero? A que podríamos haber hecho esto para la primera pregunta, esto, quitarlo de acá y ponerlo por acá para la segunda pregunta y esto último hacerlo para una tercera pregunta donde validamos si los números eran iguales. ¿Listo? Como vemos tenemos 3 caminos también y evitar construir un bloque else o un bloque si no. Cuando empezamos a resolver ese tipo de problemas, lo primero que nos puede venir a la mente es esto. Tenemos entonces 3 bloques. Si esto se cumple, hace esto. Pero en caso de que no se cumpla, simplemente no entra y preguntaría el segundo. Si eso se cumple, haga esto. Y en caso de que no se cumpla, pues entraría el tercero, que sería número 2 es igual a número 1. ¿Listo? Si nosotros guardamos esto y lo ejecutamos, decimos, mira, es el número 1, 8, 2. Efectivamente el número 1 es mayor que el número 2. Bien. Si hacemos acá un 2 y un 5, dice que el número 2 es mayor, 5 es mayor que 2. Efectivamente el segundo número es mayor. Si ingresamos ahora, por ejemplo, un 7 y un 7, dice que son iguales. Como vemos, tanto esta forma como la otra forma con condicional doble y anidados, a simple vista funcionan de la misma manera, ya que estamos haciendo 3 posibles caminos. Sin embargo, si hacemos una prueba de escritorio nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Si ingresamos, por ejemplo, 8 y 5, efectivamente el número 1 es mayor, o sea, 8 mayor que 5. Vamos a hacer la prueba de escritorio. 8 es mayor que 5, sí. Ingresa acá e imprime, todo está bien. Posteriormente va a llegar acá y va a preguntar, 5 es mayor que 8, eso es falso. Y luego va a preguntar, 5 es igual a 8, eso también es falso y por ende termina. Como vimos, a pesar de que encontró la primera vez, en la primera pregunta, la respuesta que estamos esperando, él siguió preguntando aquí y preguntando acá. Si hacemos ahora esto, pongámosle un 3 y pongámosle un 6. Efectivamente, el 6 es mayor que el 3, vámonos para acá. 3 es mayor que 6, no, por ende brinca acá. 6 es mayor que 3, sí, por ende entra acá, imprime y luego va a volver a preguntar si son iguales. Cosa que no tendría sentido, ya que si lo encontramos, ¿para qué vamos a preguntar nuevamente? Estas 3 preguntas de forma separada lo que están haciendo es cargar más procesos a nuestro sistema que son innecesarios. Mientras que la forma que teníamos antes, que era la estructura anidada, no va a cargar un proceso adicional. Veamos, nuevamente, digamos que tenemos 8 y tenemos 3. Efectivamente 8 es mayor, entonces llegamos acá. 8 es mayor que 3, sí. Imprime el resultado y automáticamente, como todo eso es invisible, va a brincar el sistema y va a terminar. Vamos a hacer ahora un 3 y un 6. El 6 es mayor. Llegamos acá. 3 es mayor que 6, falso. Entonces entramos al else y va a hacer esta pregunta. Como esto es verdad, imprime esto y automáticamente salta y se sale. ¿Ven? No tenemos que repetir cada vez una pregunta y le estamos evitando ese proceso al computador. Por eso es mucho más óptimo hacer condicionales dobles o anidadas en vez de condicionales simples de forma independiente. Vamos a continuar con las estructuras de selección múltiple utilizando para esto una estructura condicional anidada. Este ejercicio nos habla de que tenemos un operario al que le conocemos el sueldo fijo y los años de antigüedad y debemos crear el programa que lea los datos de entrada y que informe si el sueldo es inferior a 500 y la antigüedad es superior a 10 años, se le va a otorgar un aumento del 20%.
Si el sueldo es inferior a 500, pero la antigüedad es menor a 10, se le entrega un aumento del 5%. Y si el sueldo es mayor o igual a 500, debemos hacer el sueldo sin ningún tipo de cambio. Lo primero que hacemos es declarar las variables var, vamos a poner el sueldo, coma, antigüedad, coma, aumento. Luego vamos a tener la otra variable que se llama mensaje, y si queremos la inicializamos directamente como texto. Luego vamos a pedir los datos para el sueldo, entonces diremos sueldo es igual a parse floats y adentro prompt ingrese el sueldo actual. Esto mismo lo vamos a hacer para los años de antigüedad, entonces sería antigüedad y vamos a decirle parse int, le decimos ingrese los años de antigüedad. Luego diremos que aumento vamos a inicializarlo en 0, ya que esa es la operación que vamos a realizar dependiendo pues de las condiciones que pongamos. Entonces vamos a empezar. Si la primera condición dice el sueldo es menor que 500 y el operador lógico la antigüedad es mayor o igual a 10, entonces vamos a hacer la operación de que el aumento es igual al sueldo por el 0.2% equivalente al 20%. Luego vamos a sobreescribir sueldo, que va a ser igual a sueldo más el aumento que obtuvimos. Y luego vamos a decir que mensaje va a ser igual a usted tiene un aumento del 20%, su sueldo nuevo es, y le concatenamos el nuevo sueldo. Ahora, para el caso de la otra condición en la que nos dicen que si el sueldo es menor que 500 y la antigüedad es menor a 10, básicamente entonces ponemos el bloque else y adentro una condición como esta. Vamos a copiarla acá y pegarla. De esa manera la condición diría sueldo menor que 500 y antigüedad menor a 10 años. El aumento ya sería del 0,05 que equivale al 5% y diremos que tiene un aumento del 5%, su sueldo es y el nuevo sueldo. Ahora, si esto tampoco se cumple, pondremos el else y podremos entonces preguntar si el sueldo es mayor o igual a 500, entonces no hacemos nada más que crear un mensaje que diga usted no tiene ningún aumento, su sueldo es más el sueldo que teníamos. Y por último podemos imprimir en un document.write la variable mensaje. ¿Listo? Vamos también a imprimir la información que ingresa el usuario. Vamos a poner en un document.write cuando ingrese el sueldo, imprima sueldo igual a más sueldo. Y vamos a concatenarle un salto de línea. Y luego cuando ingresemos la antigüedad diremos antigüedad, antigüedad. Creo que con esto ya terminamos nuestro algoritmo y vamos a verificar. Borremos esto. Entonces vamos a probar la primera condición. Dice que si el sueldo es menor que 500 y antigüedad mayor o igual a 10. Vamos a decir que tengo un sueldo de 400 y que tengo 11 años de antigüedad. Por ende dice que tengo un aumento del 20% y el nuevo sueldo es 480. O sea, quedamos bien. Vamos a probar la segunda. Digamos que el sueldo es menor que 500, los mismos 400, pero que la antigüedad es de 5 años. Entonces dice que el aumento es del 5%. O sea que mi nuevo sueldo es de 420.000. Cumplió esa condición. Ahora vamos acá. Si dice que tengo un sueldo de 600 que es mayor a 500, tengo una antigüedad cualquiera, tengo una antigüedad de 15 años. Entonces dice que como la antigüedad es de 15, no tengo ningún aumento y mi sueldo sigue siendo de 600. Y se mete acá. Ninguna de estas es válida, por ende, llegamos al final de nuestro algoritmo. Vamos a empezar a hacer los ejercicios correspondientes a los condicionales múltiples. En videos anteriores explicamos que podíamos trabajarlo mediante condicionales anidadas o mediante una estructura llamada según sea caso. En este video resolveremos el problema que se mencionó en la diapositiva, donde basados en esta tabla debemos ingresar un código y el sistema va a arrojar la estación correspondiente a ese código. Inicialmente lo voy a resolver utilizando una estructura condicional anidada. Y en el próximo video veremos cómo se trabaja con el según sea caso para que ustedes noten la diferencia. Para la anidada simplemente debemos tener en cuenta acá que lo que nos piden como dato de entrada es un código. Listo, nos dice leer un número y ese número corresponde a este de acá y por lo que mostramos aquí en pantalla. Vamos a crear entonces una variable que sea var código y voy a decir que código es igual a un parseInt
que adentro esté el prompt y acá voy a solicitar ingrese el código. Si lo manejáramos con una condicional anidada utilizando los if y else, sería de la siguiente manera. Diríamos si el código es igual a 1, entonces el sistema deberá imprimir en pantalla, en nuestro caso vamos a trabajar con el document.write, la estación correspondiente que equivale a invierno. Pero si no, si el código todavía no se hace, entonces el sistema debe volver a preguntar si el código es igual a 2, entonces debe imprimir verano. Pero si tampoco es verano, entonces debemos hacer el mismo proceso. O sea que debemos poner el else y volver a preguntar si código es igual a 3, entonces que imprima otoño. Y en caso de que no sea invierno, ni verano, ni otoño, ya por descarte podríamos decir que el código corresponde a primavera. ¿Listo? Hasta aquí, si nosotros probamos entonces nuestro algoritmo y verificamos, digamos que vamos a ingresar el código 1, efectivamente imprime invierno, código 2, imprime verano, código 3, imprime otoño, código 4, imprime primavera. Sin embargo, si ingresamos el código 8, que no existe en la tabla, sigue diciendo primavera, ya que este descarte que hicimos acá es para cuando el código no sea ninguno de estos. Si ingresamos 4 por descarte, imprimiría esto, pero si ingresamos otro número diferente, seguiría por descarte imprimiendo lo que tengamos acá. Por eso lo mejor aquí es poner otra condición, decir si el código es igual a 4, y si esto es verdad, entonces imprimimos primavera, y si no, ahora sí, por descarte, podríamos imprimir que el código no existe. Si guardamos esto y volvemos a actualizar, digamos 3, otoño, 4, primavera, y 5, el código no existe. Y para cualquier valor diferente a nuestra tabla, el código no existiría. Listo, hasta aquí resolvimos el ejercicio utilizando condiciones anidadas. Pero ¿qué pasaría si esta tabla no validara simplemente 4 estaciones, sino que validara, por ejemplo, 10, 15 o 20 productos? Tendríamos que hacer una estructura anidada mucho más larga y tendríamos que hacer una condición por cada código del producto, cosa que obviamente incrementaría las líneas de código de nuestro algoritmo y aumentaría también su complejidad. En el próximo video veremos entonces cómo atacar ese problema trabajando con la estructura de control según sea caso, o en programación ya sería el switch case. En el video anterior nos quedamos entonces con este ejercicio donde resolvimos el algoritmo aplicando una estructura condicional anidada, específicamente con el if y el else. Pero les conté que la idea era hacer esto un poquito más óptimo. Si tuviéramos no solamente 4 sino 10 o 15 códigos, pues cada condición sería un problema porque tendríamos que hacer 10 o 15 condiciones. Como solución a eso se presenta entonces el según sea caso o el switch case, que simplemente valida el código que llega y él internamente se encarga de asignar el camino correspondiente. Para eso pues voy a borrar entonces esta estructura de acá. Veamos la cantidad de líneas de código que nos lleva, vamos a eliminarla y simplemente con el código que trae el sistema o que le pedimos al usuario vamos a poner la estructura switch y el código va a ingresar acá. Listo, el código que ya tenemos procesado, y por dentro vamos a poner los diferentes casos. Entonces, caso 1, dos puntos, ¿qué queremos que haga con el caso 1? Y obviamente la palabra break, que se encarga de terminar el proceso o salir pues básicamente de la estructura. Listo, esto mismo lo vamos a poner por cada uno de los casos que tengamos. Entonces si tenemos 4 casos, entonces será caso 2, y también vamos a poner al final la palabra default, que corresponderá a los casos por defecto. ¿Qué queremos que pase en caso de que aquí ninguno de esos valores corresponde a la tabla o al código ingresado? ¿Cómo funciona entonces la estructura? Simplemente, si yo ingreso el código 1, cuando lleguemos acá, él va a validar que ese 1 si exista en alguno de esos casos. ¿Está el código 1? Sí, entonces automáticamente va a hacer lo que tengamos después de los 2 puntos y antes del break. Ingresamos el código 4, automáticamente va a brincar al caso 4. Y si ingresamos el código 8, automáticamente va a brincar al default, ya que el 8 no corresponde a ninguno de los casos que están acá definidos. Y simplemente vamos a poner entonces acá lo que queramos que presente el sistema cuando ingresemos el código. Entonces aquí va a ser invierno, para el caso 2 va a ser verano, para el caso 3 va a ser otoño, para el caso 4 va a ser primavera, y para el caso default va a ser el código no existe. Vamos a guardar esto y probemos el algoritmo. Démosle a que ingrese el código, vamos a poner el número 3
y automáticamente imprime otoño. Número 2, verano. Número 4, primavera. Y número 9, el código no existe. Para cualquier valor diferente a los de la tabla, el código no existe. Entonces, como se pueden dar cuenta, esa estructura es mucho más sencilla de manejar que las condicionales para ese tipo de problemas. Si quisiéramos simplemente agregar una nueva línea, simplemente copiamos, le ponemos el código que deseemos, vamos a poner acá nuevo, y ese ya será un caso disponible en nuestro algoritmo. Si pongo el 14, automáticamente lo reconoce como nuevo. ¿Listo? Es muy importante también tener en cuenta el break. Si yo llego y le quito el break, automáticamente lo que va a hacer el sistema es interpretar como que si ingreso a esta parte, vamos a encontrar las puertas abiertas para imprimir este mensaje. Probemos acá. Vamos a ingresar el 1. Dice invierno y el sistema termina. Si yo le quito la palabra break, lo guardo y digo entonces nuevamente 1, imprime invierno e imprime verano. Y si quito el break del 2, entonces el sistema va a continuar hasta el siguiente break, y el siguiente break se encuentra en otoño. Por eso es tan importante tener la palabra break si no queremos que el sistema continúe. Vamos a probarlo nuevamente, digamos 1 y ya está funcionando. Aquí también sería bueno una vez aclarar que nosotros estamos presentando el mensaje acá en la página. Cuando actualizamos simplemente sale que ingrese el código y el sistema funciona. Sin embargo, podríamos hacer un mensaje que se presente acá en caso de que no queramos mostrar la tabla en nuestra página. ¿Cómo haríamos eso? Simplemente vamos para acá, vamos a poner una variable que se llame menú. Esa variable va a ser de tipo texto, entonces vamos a decir que menú va a ser igual a menú. Y para hacer saltos de línea vamos a poner \n, \n. Cada \n significa un enter en nuestro mensaje. Y para presentar entonces la tabla diré menú más igual, que significa concatenación, y aquí voy a agregar la tabla que quiero mostrar. Entonces sería 1, invierno, le pondré el salto de línea, \n, y lo mismo para las diferentes estaciones. Entonces esto va a ser verano, esto va a ser otoño, y esto va a ser primavera. Y por último pondré entonces acá otro \n en el penúltimo, y el mensaje de ingrese el código lo voy a poner acá, ingrese el código, y luego nuestro prompt le diremos que imprima la variable menú. Listo, vamos a guardar, vamos a actualizar y ya aparece menú invierno, verano, otoño, primavera, ingrese el código, ingreso 3 y el sistema funciona con normalidad. Cuando empecemos a trabajar entonces con ciclos, ya simplemente podremos jugar con esos mensajes sin necesidad de refrescar la página, ya que el sistema funcionaría dependiendo de la cantidad de veces que el sistema vaya a iterar. Y listo, recuerden entonces hacerla por escritorio para verificar ese funcionamiento. Continuamos con este segundo ejemplo de las estructuras condicionales múltiples o estructuras de decisión utilizando el switch case. Simplemente tenemos el enunciado y esta primera sección que es como la estructura básicamente que vimos en un video anterior. Tengo acá entonces un menú utilizando una cadena de texto que concateno para que se presente en el mensaje emergente. Tengo el código que es igual a lo que ingresamos del prompt y tengo la estructura del switch case que simplemente tiene los diferentes casos pero está vacía. En este punto pues no es el problema para ustedes interpretar esa estructura. Igual si tienen dudas pueden devolverse al video anterior donde la creamos paso a paso. Y tengo también acá el pseudocódigo de ese enunciado que lo que básicamente nos pide es ingresar un código y dependiendo del código ingresado hacemos la operación correspondiente, si es suma, resta, multiplicación o división. Si vemos acá la estructura base que tengo aquí es prácticamente lo mismo que tenemos acá. Veamos que el menú también lo estamos concatenando y decimos imprimir menú. Esto es en pseudocódigo. Ya en JavaScript hacemos la concatenación igual, pero imprimir pues sabemos que lo hacemos con el prompt. Listo, y guardamos el valor leyéndolo mediante código igual a toda esta línea. O sea que hasta acá ya tenemos básicamente lo mismo. Y la estructura del switch case nosotros lo manejamos como según sea caso y tiene los casos correspondientes. O sea que en teoría es exactamente igual. Por eso lo hicimos de esa manera, para buscar que la curva de aprendizaje no fuera tan compleja al momento de pasarnos a un lenguaje de programación. Vamos a empezar entonces a continuar con el algoritmo. Inicialmente debemos actualizar con las variables que solicita el sistema. En este caso necesitamos la variable número 1 y número 2. Ya tenemos la variable código, falta suma, resta, división y multiplicación y nos falta la respuesta. Entonces aquí voy a poner de forma independiente
var respuesta, que serían de tipo texto, entonces vamos a ponerla por acá, y en los numéricos voy a poner código, número 1, número 2, suma, resta, div y mult. Ya tenemos entonces el menú presentado, sale un mensaje que dice que por favor ingrese los valores, pero antes de presentar el mensaje vamos a darle lectura a las variables número 1, número 2, ¿sí? Este punto lo vamos a empezar a hacer acá. O sea que vamos a decir que número 1 es igual a parseInts y en el prompt vamos a decir ingrese el número 1. Lo mismo para el número 2 y se almacena el número 2. Listo, ya hicimos la primera parte de la lectura. Después de eso ya vamos al según sea caso, donde vamos a validar el código. Decimos, si el caso es 1, entonces vamos a hacer la suma de número 1 más número 2. Entonces acá vamos a decir que suma es igual a número 1 que ya ingresamos más número 2. Y luego en la variable resp vamos a guardar este mensaje. La suma es más suma. O sea que podemos poner aquí que resp es igual a esto. Y la misma estructura va a ser para el resto de casos. Entonces vamos a poner que todo esto sea igual, pero acá ya sería resta número 1 menos número 2 y la resta es más la variable resta. El caso 3 corresponde a la multiplicación, entonces acá sería, y al final tenemos también el caso para la división y aquí tenemos también una validación donde nos dice que el número 2 no debe ser mayor que 0. Vamos a hacerlo sin la validación, vamos a poner todo esto, veamos cómo se comporta el sistema y luego ponemos la validación. Listo, o sea que sería div es igual a número 1 y número 2 y la división es div. Por último, en caso de que no tengamos ninguna de esas opciones, diremos que el código no existe y al final vamos a imprimir en un documents.write la variable resp. ¿Listo? Que sería esta línea de acá. Y nuestro sistema terminaría. Vamos a guardar esto. Veamos entonces nuestro algoritmo. Nos pide que inicie el número 1. Vamos a decir que es un 5. Número 2, digamos que es un 2. Y vamos a presentar el menú. Dice 1 suma, 2 resta, multiplicación, división. Vamos a darle 1. Entonces nos presenta que la suma es 7. ¿Listo? Vamos a ingresar 4 y 3. Vamos a darle resta. Nos dice que la resta es 1. Vamos a decirle 2 y 4. Digamos que el número es el 3 de multiplicación. La multiplicación es 8. Y vamos a hacer la división. Vamos a decir 8 dividido 2. Y seleccionamos la opción 4 de división. Y dice que la división es 4. O sea que hasta ahí vamos bien. Ahora vamos a dividir 8 en 0. Vamos a escoger la opción 4. Y al hacerlo nos aparece la división es infinity, ya que como mencionamos no podemos hacer una división por 0, ¿listo? Entonces para eso es que hacíamos esta validación. Y la validación en JavaScript va a ser básicamente lo mismo, es la misma estructura. ¿Qué debemos poner? Vamos a hacer la pregunta si el número 2 es mayor que 0. Si esto es verdad, entonces sí podríamos hacer esta operación, que div es igual a número 1 y número 2. Y ponemos la respuesta. Miren que es la misma estructura del pseudocódigo. Y si no, entonces vamos a poner un mensaje que diga el segundo número debe ser mayor a 0. Vamos a guardar esto y hagamos la prueba nuevamente. Vamos a darle 8, 0, opción 4, y dice el segundo número debe ser mayor a 0. Entonces, como vimos, ya tenemos nuestra estructura de decisión múltiple. Utilizamos el según sea caso en programación, el switch case, y podemos mezclar diferentes estructuras de control en cada uno de los casos. Vamos a iniciar ahora con los videos sobre ciclos. Empezamos con el ciclo repita mientras. Ya sabemos entonces que esta estructura lo que hace es repetir una cantidad de acciones, el número de veces que la condición lo permita. Pero entonces primero va a ejecutar las acciones y de último va a preguntar. El algoritmo a atacar es el de imprimir los primeros 10 números de la tabla del 2. Pero antes veamos rápidamente el funcionamiento del repita mientras. Aquí vamos a simplemente cambiar la palabra repita por la palabra do y el mientras por el while. Entonces sería do, llave que abre y llave que cierre, y while, punto y coma. Listo, esta ya es la estructura de nuestro ciclo. Y recordemos que para que esto funcione debemos tener una variable, puede ser i, que inicie en 0, y esa variable va a ser nuestro contador, el que vamos a poner i más más. Y vamos a decir que este i sea menor que 10. Listo, esta es como la estructura base.
Sí, la estructura básica de nuestro repita mientras. Pongamos imprimir por acá en un document.write la variable i. Vamos a decir que imprima i igual y concatenemos la i. Y vamos también a imprimir esto en un alert donde pongamos exactamente lo mismo. Diremos i es igual más i. Si guardamos esto y vemos nuestra página, entonces dice que i vale 0, vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y hasta ahí llega el algoritmo. ¿Por qué? Porque dijimos que era menor que 10. Si le pusiéramos menor o igual a 10, entonces ya sabemos que esto llegaría desde el 0 hasta el 10. Listo, y efectivamente acá lo vemos. Esto nos indica que se está repitiendo la cantidad de veces que acá definamos la condición. Vamos a quitar el alert y vamos a poner que sea i menor que 100. Vamos a guardarlo y si actualizamos la página, vemos que eso ya se actualiza hasta 100. Listo, entonces esto es un ciclo. Se está repitiendo la cantidad de veces que nuestra condición lo permita. Vamos a resolver entonces el algoritmo donde nos pide los primeros 10 números de la tabla del 2. Acá en el pseudocódigo ya lo teníamos. Teníamos una variable var que se llamaba num, que en este caso tenía la función del contador. Ajustémonos a nuestro pseudocódigo, entonces ya sabemos que num vale 0 y sería num más y sería num menor o igual a 10. Sí, este algoritmo ya lo analizamos en un video anterior y ya tenemos básicamente esa estructura. Para la operación ahora vamos a tener que crear una variable que se llame valor. Diremos valor que arranque en 0 y la fórmula es valor igual a 2 por num. Listo, porque es la tabla del 2. Y luego imprimimos 2 por i, que sería el número a multiplicar. Y ponemos aquí que sea igual más valor más, concatenamos el salto de línea. Ahora si guardamos esto, nos vamos para nuestra página, si actualizamos, no salió nada. Miremos a ver si de pronto en nuestra consola aparece el porqué. Vamos a darle consola web y no está definida. Entonces quiere decir que por acá estamos utilizando i. No es i sino num. ¿Listo? Veamos lo importante que es saber manejar la consola para poder encontrar esos posibles errores. ¿Sí? Ahí nos está diciendo que estamos utilizando la variable i pero nunca fue declarada porque nosotros la cambiamos por num. ¿Listo? Ahora si actualizamos, ya nos muestra la tabla del 2. Ahora si quisiéramos cambiar esto para que mostrara la tabla, por ejemplo el 6, simplemente tendríamos que cambiar el número 2 acá por un 6 y ya sabemos entonces que la operación que se va a realizar es la multiplicación de todos los valores posibles que tengan num, que en este caso corresponde a esta columna, ya que un num arranca en 0 hasta 10, por el número que estamos acompañando de la multiplicación, que sería 6. Actualizamos. Ya vemos que tenemos toda nuestra tabla del 6 y así sucesivamente con cualquier valor que nosotros queramos actualizar. ¿Listo? Miramos la del 5 y si actualizamos ya tenemos nuestra tabla en funcionamiento. Como les mostré ahorita, cada vez que nosotros ingresamos a este ciclo, estamos imprimiendo un alert. Le vamos a poner el alert por acá después del write. Y con este alert veíamos que se realizaba toda la operación cada vez. Listo, entonces voy a imprimir nuevamente todo esto. Voy a quitar este salto de línea ya que él no lo toma acá. Listo. Si dijimos que la condición es hasta 10, entonces se va a imprimir 10 veces nuestro alert y se va a presentar en pantalla. Pero eso puede ser un poquito cansón. Cada vez que nosotros ingresemos imprime un mensaje. Eso no sería algo ideal. Entonces lo que vamos a hacer es imprimir un único alert al final de nuestro ciclo que nos presente toda esta información. Para eso voy a crear entonces aquí una variable. Va a ser var mensaje. Vamos a iniciarla en vacío. O más bien vamos a iniciarla que diga tabla del 5, ya que es el 5 el que tenemos acá. Y este mensaje vamos a concatenarlo cada vez que el ciclo itere. Entonces vamos a decir que mensaje va a ser más igual a todo esto de acá. Listo, entonces vamos a quitar esto, pongámoslo aquí, más, y le concatenamos un salto de línea a nuestro mensaje. Y al final vamos a poner ese mensaje en nuestro alert. Hasta aquí este mensaje se va a imprimir cada vez que el ciclo itere. ¿Por qué? Porque está por dentro del do while. ¿Listo? Vamos a hacer la prueba así básicamente. Aunque aquí también falta ponerle a esto un salto de línea. Y listo. Vamos a guardar, vamos a ejecutar y dice tabla del 5, 5 por 0 igual a 0.
5 por 1, 5, y nuestro mensaje va a ir creciendo en cada iteración. Pero si yo quisiera mostrar el mensaje al final, automáticamente después de que muestre todo esto, simplemente tendría que quitar el alert del ciclo y ponerlo por fuera. De esa manera ya se haría todo este proceso internamente muy rápido y luego tendríamos ya el mensaje completo acá. Si actualizamos, ya tenemos el mensaje completo y listo. Esto es algo que va a ser muy útil para cuando ustedes van a resolver algoritmos o cuando van a resolver problemas y ejercicios que les planteen. Ya vimos cómo manejar el ciclo repita mientras. Ahora vamos a actualizar este ejercicio que hicimos con los condicionales múltiples utilizando switch case para que se haga de forma iterativa. Es decir, yo aquí ya tengo el enunciado. Si lo quiero probar tengo que actualizar la página. Ingreso el número 5, el número 3 y le digo 3 multiplicación y el sistema funciona. Si quiero volver a empezar me toca nuevamente refrescar la página y volver a ejecutarlo cada vez. Sin embargo, en este enunciado nos decía que el sistema se debe repetir las veces que el usuario quiera. ¿Listo? Entonces eso mismo vamos a realizarlo aquí en nuestro algoritmo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Inicialmente se trabajó con el ciclo repita mientras, donde se ponía el repita antes del menú y el mientras al final de todo el proceso. Y la condición de parada ya no era una variable que incrementaba, sino que era una pregunta que se le hacía al usuario. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a crear entonces aquí la variable pregunta y no hay necesidad de que esté inicializada ningún valor, ya que el ciclo repita mientras primero ejecuta y luego pregunta. O sea que aquí vamos a poner do while. ¿Listo? Lo que vamos a hacer es continuar con ese algoritmo donde al final preguntamos, ¿desea continuar? Entonces vamos a poner eso aquí, que será el mensaje que vamos a poner en un prompt que se le dará al usuario. ¿Listo? Diremos, si desea continuar, ingrese sí, o de lo contrario, el sistema finalizará. Y el mensaje que ingrese el usuario va a ser leído en la variable preg. O sea que diremos que preg es igual a prompt. Por lo tanto, este preg va a ser la condición de parada que yo voy a utilizar. Le diré que si preg es igual a sí. ¿Listo? Si preg es igual a sí, esto va a repetirse muchas veces. Para probarlo, simplemente voy a poner aquí un alert que imprimirá mensaje, dos puntos, más una variable que voy a llamar y que pondré por acá. Var es igual a 0, simplemente por verificarla. Y luego diré y más. Listo, pero ese y más no va a ser parte de la condición, simplemente es una bandera que yo estoy poniendo para verificar el funcionamiento. Y voy a quitar todo esto para que podamos probarlo simplemente. Voy a quitarlo, voy a guardar esto y verifiquemos. Bueno, aquí me salió un error de sintaxis. Dice que tiene que ver con un paréntesis. Miremos acá lo último que yo modifiqué. Ah, bueno, le puse punto y coma acá. Quitamos el punto y coma. Debe ser eso y actualicemos. Y efectivamente me sale. Mensaje 0. ¿Desea continuar? Ingrese sí. Voy a ingresar sí. Mensaje 1. ¿Desea continuar? Sí. Y él va a funcionar hasta que yo le ingrese, por ejemplo, no. Y de esa manera el sistema termina. O sea que esta misma lógica la voy a utilizar para mi algoritmo. Ya puedo darle control Z para volver a tener todo este código y simplemente voy a cortar todo eso que quiero que se repita y lo voy a poner dentro de mi ciclo. Tomo el punto y coma y lo vamos a poner no con el alert ni con el i++, sino aquí. ¿Listo? Dentro de estas slash es donde va a estar mi código fuente, porque eso es lo que quiero que se repita cada vez. Le doy control B y listo. Ya tendríamos básicamente la estructura de nuestro pseudocódigo. Podemos borrar este i que no lo estamos utilizando y verifiquemos. Ingrese número 1, vamos a poner 8. Número 2 es 2. Vamos a hacer una suma. La suma es 10 y luego nos dice, ¿desea continuar? Vamos a decir que sí. Número 1, 9. Número 2, 3. Vamos a poner 4 división. Nos presenta el mensaje que dice que la división es, pero se presenta sin salto de línea. Vamos a decirle que no. Entonces ya sabemos que aquí vamos a poner un salto de línea después de cada respuesta. O sea que aquí simplemente tenemos que concatenar br y ahí habría un salto de línea en caso de que queramos repetir cada vez. Listo, probemos nuevamente. Vamos a actualizar. Número 8, 2. Listo. Vamos a continuar. 3, 5. Vamos a decirle 3. Vamos a continuar. Sí. Número 8, 7. Y pongamos un código erróneo, digamos 9.
Dice que el código no existe, pero que la multiplicación es 15. Vamos a decirle que no. Y vemos que acá hay otro error. Aunque el sistema funcionó y nos salimos del sistema, siguió imprimiendo la multiplicación es 15. Esto se da ya que al final, cuando termina nuestro algoritmo, él está imprimiendo res. Y lo último que encontró en res fue la multiplicación, que es lo que estaba almacenado antes de decir que el código no existe, ya que aquí nosotros simplemente imprimimos el código no existe y nunca lo almacenamos en res. O sea que una forma de solucionarlo es no poner document.write, sino decir que res es igual a el código no existe. Vamos a verificar nuevamente, vamos a actualizar, dámosle acá una prueba rápida, digámosle que sí, pongamos 9, pongamos 3, digámosle 4, bien, digámosle que sí, vamos a ingresar el código 8, luego dice el código no existe, desea continuar, le digamos que no, y ahora sí solucionamos nuestro inconveniente. Ese inconveniente se dio ya que yo no hice una prueba de escritorio rigurosa para identificar los posibles problemas de mi algoritmo. Por eso la importancia de que hagamos las pruebas de escritorio para que no se presenten esas inconsistencias. Para el ciclo mientras vamos a actualizar entonces nuestro ejercicio. Aquí lo único que cambia, como ya se ha mencionado en los videos anteriores, es la estructura, es el orden, ya que en el repita mientras teníamos la estructura de ejecutar las acciones y luego hacer la condición, pero en el mientras es primero la condición y luego las acciones. Por esa razón, el único cambio que vamos a realizar es quitar esto de acá y ponerlo en reemplazo del do. ¿Listo? Y obviamente quitarle el punto y coma. De esa manera ya hicimos el cambio que necesitamos realizar para nuestro algoritmo, ya que de entrada la condición cumple, pues num es igual a 0 y al ser num menor o igual que 10, entonces podemos realizar toda nuestra ejecución. Si probamos nuestro algoritmo acá en la página, le vamos a actualizar, vemos que está funcionando exactamente igual. Y podemos igual hacer la actualización para cualquiera de las tablas que nosotros queramos realizar. Voy a guardar. Y listo. Ya vemos el cambio, es muy sencillo. Continuando entonces con el ejemplo del mientras, vamos a reutilizar el ejercicio de las operaciones matemáticas que ya hemos trabajado con la estructura repita mientras. Vemos que aquí tenemos el ciclo do y termina el while por acá. Para actualizarnos simplemente será cuestión de mover la condición, quitarla de acá y cambiar el do por toda nuestra condición. ¿Listo? Ya que recordemos que el repita mientras o el do while lo que hacía era primero las acciones y luego la pregunta. El mientras es primero pregunta y luego ejecuta las acciones. Ahora, si lo dejamos así como está, tal cual, le damos guardar y verificamos en nuestro sistema, nos daremos cuenta que el sistema no hace absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la primera vez que va a preguntar, esta condición es falsa, ya que él pregunta si la variable preg es igual a sí, pero preg no tiene nada por defecto. Entonces vamos a ponerle aquí que lo inicializamos en sí. De esa manera ya sabemos que obligatoriamente la primera vez esto va a ser verdad y va a ejecutar todos los procesos. Si le damos guardar y actualizamos, ya vemos que presenta el primer mensaje. Entonces ingresamos el número 8, 1, vamos a hacer la suma y listo. ¿Desea continuar? Sí. Y el sistema funciona sin problemas. Ahora recuerden que se debe hacer la prueba de escritorio y verificar el funcionamiento. Vamos a revisar el ciclo para. Igual que en el ciclo mientras, reutilizaremos el ejercicio de los primeros 10 números de la tabla del 2, ya que la modificación se va a hacer sobre este código ya funcionando. Acá tenemos el pseudocódigo, vemos que la estructura de este ciclo también presenta primero una inicialización, luego una condición y por último tenemos el incremento, pero todo se está haciendo en una sola línea. En programación, al ciclo para se le conoce como for. ¿Listo? Y va a presentar esta misma estructura. La variable num, que está igual a 0, no tenemos que ponerla acá directamente, sino que podríamos crearla aquí. O al menos si queremos, no declararla afuera, sino inicializarla aquí. Podemos decir que num es igual a 0, punto y coma, luego sigue la condición y por último, con un punto y coma, vamos a poner el incremento. O sea que este incremento en num más que tenemos dentro del ciclo, lo podemos quitar y podemos ponerlo aquí en la línea 16 donde tenemos la creación de nuestro for. Y de resto el proceso se mantiene exactamente igual. Si guardamos esto, vemos entonces nuestra página, nos daremos cuenta que está funcionando de la misma manera. Cambiémosle acá que no sea hasta el 10 sino hasta el 20 y ese cambio se va a ver reflejado.
Vemos ahora los ejemplos correspondientes a este ciclo. Vamos a continuar entonces con este ejercicio, pero ahora ajustándonos al ciclo para. Sin embargo, este ejercicio, como está planteado inicialmente, pues digamos que no se ajusta perfectamente al ciclo, o el para no es la mejor alternativa para abordarlo. ¿Sí? Ya vimos que lo pudimos hacer con el repita mientras, en este caso el do while, con el mientras, que sería el while, pero ahora con el para, que sería un for, no sería lo más óptimo. ¿Y por qué no sería lo más óptimo? Porque básicamente el cambio que vamos a realizar tendría que escribirse en una sola línea. Ya en otra oportunidad les había mencionado que la idea del ciclo para es que tuviera la inicialización, la condición y el incremento en una sola línea. Sin embargo, como acá no estamos trabajando con incrementos, sino que estamos trabajando con la variable preg que pregunta al final, pues eso se puede volver un poquito tedioso, ya que la estructura permitiría el funcionamiento, pero de una forma un poquito más enredada. Veamos entonces a qué me refiero. Sería cambiar la palabra while por la palabra for, y la inicialización sería esta de acá. Entonces yo simplemente quitaría esto, le borraría el igual así y lo pondría aquí. Listo, para ajustar nuestra estructura. Punto y coma. Tenemos la pregunta y ahora el incremento ya no sería un incremento, sino que sería la pregunta que nosotros vamos a realizar. Entonces todo esto yo lo puedo quitar y lo pondría aquí en la misma línea. ¿Listo? De esa manera estamos cumpliendo con inicialización, condición, incremento, que sería la pregunta que constantemente va a cambiar en cada iteración. Si yo guardo esto y lo actualizo, básicamente el sistema funcionaría. Diremos esto y está funcionando sin problemas. Pero no sería lo más óptimo ni lo más conveniente, ya que puede ser muy complejo de leer y muy enredado de esta manera. Pues la idea del para es que aquí se tenga un incremento del tipo y más. Listo, para hacerlo mucho más corto, mucho más entendible. Continuando entonces con los ejemplos del para, teníamos este enunciado que nosotros actualizamos en el pseudocódigo y le pusimos básicamente la estructura del para, donde se evidencia que aquí tenemos todo lo que queremos que se repita, ya que se encuentra dentro de la llave que abre y llave que cierra. Nuestro ejercicio lo tenemos entonces aquí, ya lo habíamos realizado antes, simplemente corresponde a el enunciado en el que decimos que ingrese un sueldo base. Digamos que el sueldo base va a ser 500, la cantidad de horas extras van a ser 2 y al final les decía cuánto era el sueldo total de un trabajador. ¿Listo? Vamos a hacer esto utilizando un ciclo para, con el fin de que se repita para diferentes usuarios o diferentes trabajadores. La forma de nosotros trabajarlo era solicitando la cantidad de personas que queremos validar y esa cantidad de personas hacía parte de nuestra condición de para. Por esa razón, entonces aquí vamos a crear una variable que se llame count personas y diremos que count personas es igual a un parseInt y le solicitaremos al usuario que por favor ingrese la cantidad. Y con esa cantidad ya vamos a poder crear nuestro ciclo para. Y diremos for, diremos entonces que tenemos una variable y que inicie en 0. Vamos a crearla por acá. La condición será mientras i sea menor que la cantidad de personas. Y luego diremos i más. Listo, aquí ya vemos la estructura base de nuestro ciclo. Todo lo que pongamos aquí adentro es lo que se va a repetir. Y el ciclo para o el ciclo for se presta para simplemente tener una estructura ahí ya resumida y no tener que poner cada elemento de forma independiente. Simplemente sería cuestión de quitar todo lo que tenemos aquí y pegarlo acá. Y obviamente pues ajustarnos a lo que vamos a imprimir. Entonces si tenemos un document.rise, tenemos salto de línea y por acá otro salto de línea. Y vamos a poner aquí que sean más bien 2 saltos de línea para separar. ¿Listo? Guardemos, verifiquemos. Cantidad de personas a validar, quiero validar 3 personas. Sueldo base 500, horas extras 3 y ya tengo la primera persona. Vamos a validar la segunda persona. Sueldo base 600, 2 horas extras y la tercera persona sería 900, 5 horas extras y ya tenemos entonces
el proceso realizado para 3 iteraciones diferentes. Para finalizar esa secuencia de algoritmos con JavaScript, realizaremos el último ejercicio donde tenemos ciclos anidados. En este caso teníamos el ejercicio de mostrar las tablas de multiplicar de los números del 1 al 10. Y en nuestro pseudocódigo teníamos dos ciclos paras, un para externo y un para interno. Entonces reflejemos el proceso acá. Necesitamos crear las variables i, j, valor y max. Entonces serían var i, j, valor, max. Vamos a solicitar al usuario que ingrese la cantidad de números que queremos multiplicar. Para eso va a ser max. Entonces diremos que max va a ser igual a un parseInt donde en el prompt pondremos ingrese la cantidad de números a multiplicar. Esto es para cuando queramos simplemente la tabla de los números del 1 al 5 y no queramos la tabla del 1 al 10. Entonces simplemente pondremos que max vale 5 para que muestre todas las tablas hasta el 5. ¿Listo? Ahora, vamos a hacer el ciclo anidado. Vamos a iniciar con el externo que será for. Pondremos que i es igual a 0 y va a ser menor que max. Vamos a menor o igual. Y diremos i más. Listo. Aquí max lo usábamos simplemente para decir que hasta qué número íbamos a multiplicar. Pero acá lo vamos a poner para decir hasta cuál va a ser la tabla que queremos multiplicar. ¿Listo? Y luego por dentro vamos a hacer lo mismo. Vamos a crear otro ciclo interno que corresponderá a los números. Diremos entonces que aquí i cambie por j, ya no va a ser i menor o igual a max, sino que va a ser menor a 10, y diremos j más. Listo, aquí vemos entonces nuestra estructura. Dentro de esto vamos a poner la lógica, diremos que valor es igual a i por j, y luego vamos a imprimir en un document.write nuestra operación, diremos i, acá pondremos por, vamos a concatenar j, aquí concatenamos i, más, concatenamos un igual, más valor. Y vamos a concatenar un salto de línea, entonces le pondremos br. Entonces, ¿cómo va a funcionar el sistema? Vamos a decir que i no arranque en 0 sino en 1 porque queremos las tablas del 1 hasta el número que definamos. Y vamos a empezar. Para la tabla del 1 ingresamos j vale 0, entonces diremos 1 por 0, 0. Se almacena en valor y eso es lo que va a imprimir. Luego vuelve y empieza. Cuando termine esto, empezaría nuevamente, incrementaría j y ahora j vale 1. ¿Menor que 10? Sí. 1 por 1, 1. Lo imprimimos, volvemos, ahora j vale 2 y luego dirá 1 por 2. Lo imprimimos, volvemos, j vale 3 y dirá 1 por 3 y así sucesivamente hasta que esa condición se rompa. Cuando lleguemos acá, eso también va a salir y lo primero que va a hacer es subir a incrementar la i y volvería a empezar. Entonces esto se va a ejecutar la cantidad de veces que esta condición no diga. Y cuando vuelva a empezar, otra vez va a arrancar desde 0 y va a volverse a ejecutar. Listo, voy a poner aquí también otro document.write para que tengamos un salto de línea. Y aquí voy a poner br, otro salto de línea y pondré aquí, digamos que asteriscos para que separe nuestro código. Vamos a guardar y ahora sí verifiquemos. Vamos a actualizar. La cantidad de números, quiero hacer la tabla del 1 al 3. Entonces le diré 3. Y ya tenemos entonces aquí la tabla del 1, la tabla del 2 y la tabla del 3. Si quisiera hacer tablas más grandes, digamos que vamos a hacer la tabla del 10, del 1 hasta el 10. Entonces ya tendríamos todas mis tablas hasta el 10. Si quisiéramos que saliera solamente hasta el 5, aquí en las multiplicaciones, entonces ya sabemos que el que define esa condición de parada es el ciclo interno. Aquí le pondríamos 5, guardaríamos, actualizaríamos y ya tendríamos simplemente hasta el 5. Lo que podemos identificar entonces es que cada bloque de estos está determinado por la i, mientras que cada fila está determinado por la j. Ya así vemos cómo funcionan un ciclo interno o los ciclos anidados. Listo, con eso terminamos la sección sobre JavaScript. Espero que haya sido de mucha utilidad y que puedan poner en práctica esa lógica de programación ya con un lenguaje oficial. En el próximo video vamos a hacer lo mismo, pero ahora utilizando el lenguaje Java. Recuerden dejarme acá abajo sus comentarios, qué les ha venido pareciendo esa secuencia, qué dudas tienen y básicamente lo que me quieran decir. Espero que les haya gustado, recuerden que mi nombre es Estrenado y nos vemos en una próxima oportunidad.